Apareció como salido de la nada para dominar Europa. Un simple teniente llegó a acumular tanto poder como solo lo habían hecho los césares de Roma. Al final lo perdió todo en cuestión de días. En el exilio no poseía nada más que el recuerdo de lo que se convertiría en leyenda. La leyenda de un emperador y estadista que proyectó una Europa moderna. En realidad, un tirano ávido de poder. El mito del general Napoleón. ¿Fue un genio del campo de batalla? ¿O un belicista que arrasó Europa? ¿Un criminal de guerra? ¿Quién es este hombre que en su destierro escribe su historia para las generaciones venideras? ¿Un general que también posee el corazón tierno? Él considera que sí. O al contrario, un frío conquistador también en el campo de batalla del amor. Un hombre que describió su propia muerte. Gracias a un mechón de cabello de Napoleón, los científicos despejarán el último misterio de ese personaje. ¿Lo asesinaron? Napoleón Bonaparte. Hasta hoy siempre ha sido como una esfinge poseedora de múltiples rostros. ¿Qué hay de verdad y qué de leyenda en esta carrera milenaria? La leyenda de Napoleón. Ningún lugar está demasiado lejano. Una frase aplicable al destierro de Napoleón Bonaparte. Primero fue el amo de Europa, después su destructor. Una vez más se prepara para la batalla, pero en vez del sable, ahora se sirve de la pluma. La caída suele empequeñecer al hombre, pero a mí, sin duda, me ha engrandecido. Cada día pasado en esta isla me libera de la imagen de tirano, de asesino, de salvaje. Tuvo un destino singular. Salió de la nada y lo consiguió todo. Al final volvió a la nada, hasta convertirse en una leyenda. Napoleón luchó al final por ocupar un lugar destacado en la historia. De su fracaso surge un mito inmortal. Ese es su legado. Siguiendo las huellas de la leyenda de Napoleón, visitamos al coleccionista de arte parisino Pierre-Jean Chalencon en su estudio. El testamento manuscrito de Napoleón es la pieza más preciada de su colección, que permite contemplar raras veces. Esta es la pieza más extraordinaria que poseo. A simple vista parece un testamento común y corriente. Podría ser su testamento, el mío. Y ahí reside precisamente su inmensa valía. Napoleón pensaba de forma intemporal y moderna, y eso le otorga un valor incalculable. Ya puede imaginar que si llegase a venderlo podría vivir de rentas el resto de mi vida, pero el dinero no lo es todo. Le tengo mucho cariño a esta pieza. Napoleón es como una droga, es mi vitamina C. Napoleón c'est un petit peu ma drogue, c'est ma vitamine C. Chalencon viene reuniendo piezas relacionadas con Napoleón desde la niñez. Recuerdos que hablan del destino del corso. Muchas proceden del patrimonio de los oficiales que siguieron al emperador caído al exilio. Algunos de esos objetos también acompañaron al emperador en la muerte. Una pieza espectacular que ayudará a resolver el misterio en torno a la muerte de Napoleón. Estaba convencido de que moriría asesinado. Se encerró en sus aposentos privados en Santa Elena. Cargó su carabina y allí permaneció durante muchos días. En esas circunstancias escribió este testamento, firmemente convencido de que querían asesinarlo. ¿Lo asesinaron? La respuesta está oculta en un mechón de pelo de Napoleón. Las memorias escritas en Santa Elena siguen siendo aún hoy un enigma de la historia.
Empiezan con el recuerdo del origen modesto del emperador como hijo de un pequeño terrateniente de la isla de Córcega. Los romanos pronto dejaron de tomarnos como esclavos. Comprendieron que era imposible obligar a un corso a servir a otros. Con 9 años de edad, el joven Napoleón Bonaparte abandona la isla donde nació. Su padre lo envía a la Academia Militar de Brienne. Allí se burlan de él debido a su acento corso, pero el chico marginado pronto se hace respetar. Destaca entre los cadetes no solo por sus grandes dotes para las matemáticas. Al joven Bonaparte también le resulta difícil someterse a la disciplina. Sus profesores comentan: corso de nacimiento y de carácter, este muchacho llegará lejos. Fue el inicio de una carrera milenaria. Su ascenso desde la nada es un mensaje muy alentador hoy en día. Es un mensaje para todos los jóvenes que no tienen más que su ambición y sus sueños. La historia de Napoleón transmite este mensaje. A pesar de que soy un don nadie, puedo llegar a lo más alto. La Academia Militar de Saint-Cyr, en Bretaña. Todavía se percibe la conexión casi mística entre los soldados y oficiales y su general Napoleón. Todos los años los cadetes rinden homenaje al modelo cuyo espíritu sigue vivo aquí. Mi lema siempre será: Francia es lo primero. Pero, ¿cómo se conduce el joven Napoleón en el campo de batalla en una época en que la guerra era un pasatiempo para la nobleza? Los cadetes de Saint-Cyr también aprenden que tras la imagen del líder carismático se ocultaba un extraordinario estratega y general. Estamos viendo una clase impartida a jóvenes cadetes de la academia. Hasta la fecha, las primeras campañas de Napoleón siempre han figurado en el plan de estudios. Son ejemplos didácticos aplicables a las campañas actuales. El joven oficial llega a los campos de batalla europeos cuando su país libra las sangrientas disputas territoriales posteriores a la Revolución. En 1796, Bonaparte recibe el mando de un pequeño ejército francés en los Alpes. La tropa carece de disciplina y equipamiento. Se gana el favor de sus hombres gracias a una sencilla promesa: el botín saqueado al enemigo. Para los soldados de la arruinada República es un aliciente tentador. Pero los profesores de Saint-Cyr consideran más instructivas la genialidad estratégica y las dotes de improvisación manifestadas por el joven general Napoleón. En su cuartel general instalado en Niza, el nuevo general idea un plan para transformar a los andrajosos soldados en un poderoso ejército, en un ejército de ataque. Los cadetes aprenden cómo desplegar un ejército en una campaña militar en tiempos modernos. Será el primer cambio efectuado por Napoleón en el mapa territorial de Europa. Concentra sus tropas en la frontera de Italia. Al otro lado de la frontera aguarda el enemigo, el ejército austríaco y sus aliados. La estrategia aplicada por Napoleón para atacar a este oponente superior revolucionó las tácticas militares. Siguiendo esa estrategia, los alemanes conquistaron Francia con sus tanques en 1940 y los estadounidenses derrotaron al ejército iraquí en la Guerra del Golfo en 1991. Napoleón es un general extraordinario que trascendió a su época.
Divide el pesado ejército oponente con increíble velocidad. Allí donde ataca, establece su supremacía. Y ataca constantemente, con todos sus efectivos. Gana 4 batallas en 4 días. Su genialidad como líder militar reside sobre todo en su energía y rapidez. Al llegar al campo de batalla, sabía en cuestión de minutos cuáles eran sus opciones, cómo se comportaría el enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Napoleón no solo obtiene la victoria, también le saca provecho. La leyenda de Napoleón nace en las llanuras del norte de Italia. Él mismo contribuye en gran medida a crearla. Ordena que lo retraten, que hablen de él en publicaciones militares y que lo ensalcen en poemas. El mensaje enviado a la nación es: no solo soy un general de éxito, sino un héroe. Es el mayor promotor de su fama. Se retrata a sí mismo como general inteligente y triunfador, que no solo es capaz de dirigir ejércitos, también como un hombre que no ha hecho más que empezar. Todos sus compatriotas se ponen a los pies del héroe de guerra. Todos menos uno: su esposa. El joven general lleva casado 6 años con Josefina de Beauharnais, una relación que él describe en sus cartas como desafortunada. Se aman y también se odian, o eso dice la leyenda, que también inspiró fantasías sobre las dotes de gran amante de Napoleón. Pero en realidad para Josefina, el matrimonio no es más que una alianza de conveniencia. Ella no quiere al hombre, sino su fama. Josefina busca seguridad y riqueza, lo que más le importa en el mundo. Años antes, la noble dama había sufrido los males de la sangrienta época revolucionaria. Había estado presa en un antiguo monasterio. Aquí recibe la noticia de la ejecución de su primer esposo. En la pared de la celda escribió Josefina estas palabras llenas de desesperación: es inútil esperar la libertad y una vida sin preocupaciones. Logra evitar la guillotina de milagro. Sus coetáneos apuntan que las crecientes deudas la llevan a los brazos de Napoleón. Aquel joven triunfador, en cambio, hace grabar en el anillo de boda amor sincero. Él hizo lo posible para conquistarla, pero Josefina no quería que la conquistaran como si fuese un campo de batalla. Fue algo que él tuvo que aprender. Napoleón, que por entonces todavía era el pequeño Bonaparte, le escribía cartas fogosas, cartas llenas de pasión. Mi dulce e incomparable Josefina, te envío miles de besos, pero tú no me envíes ninguno, porque inflaman mi corazón. No pasa un día sin que te ame, ni una noche sin que no te imagine en mis brazos. Te amo cada día más. La distancia cura las pequeñas pasiones, pero agrava las grandes. El hombre que domina Europa cae derrotado en el campo de batalla del amor. Josefina disfruta de la fama de su esposo, pero su corazón pertenece a otros. Mientras él lucha en el campo de batalla, ella recibe a sus amantes en casa. Cuando Napoleón se entera de sus aventuras, siente que todo en torno a él se derrumba. Nada me importa ya mi fama. Tengo 29 años y estoy harto de todo. Sigamos el rastro del Napoleón enamorado. En el Archivo Nacional de París se custodian tesoros milenarios, por lo general ocultos a la vista del público. Como excepción, hoy se va a abrir la puerta de la caja de seguridad. Aquí se guardan las cartas íntimas de Napoleón a Josefina. Luis Bonaparte, posteriormente Napoleón III, hizo que se guardase aquí la correspondencia de su tío.
Para la psicóloga Roswitha Kleiber son una magnífica fuente, ya que estas cartas sustentan la leyenda de Napoleón como gran galán. Napoleón era extremadamente ambicioso y vivió siempre anhelando algo. Así que creía firmemente en el mito del soberano, del conquistador que siempre debe triunfar. Esta científica es experta en análisis histórico a través de la escritura. Le preguntamos, ¿realmente lo dejaría todo este hombre por el amor de una mujer? En esta colección de documentos aparecen una y otra vez rasgos débiles, por ejemplo, microcaracteres, signos de que el espíritu napoleónico lo abandona por completo. Dejan entrever a un hombre débil, que en realidad está muy necesitado de cariño. Plasman esos bajones de ánimo en los que Napoleón cae con facilidad. Si llegaba a casa cansado y no encontraba una carta de ella, entonces caía en el abatimiento total. Y 1 o 2 días más tarde los rasgos siguen apareciendo, también sin estar Josefina. Este hombre, cuyo estado de ánimo condiciona el amor, desea conquistar algo más que el corazón de una mujer. En mí surgió la ambición de lograr algo grande, algo que hasta entonces me había parecido un sueño inalcanzable. De haber gobernado Francia durante 40 años, la habría convertido en el imperio más hermoso que haya existido. Francia habría sido dueña de Egipto y también de la India. Habría creado allí un imperio como Alejandro. Habría ido a la Meca y habría rezado allí mis plegarias. De haber permanecido en Egipto, hoy sería emperador de Oriente. Oriente busca un líder. ...1798... Napoleón está en Egipto tras los pasos de Alejandro Magno. Napoleón, el salvador de Oriente. Así desea que lo vean todos. De nuevo echó mano de la propaganda. Contaba con un gran número de personas que alababan sus actos. Se propagó la noticia de la batalla al pie de las pirámides. Esa campaña se convirtió en una gran victoria, según la leyenda. También sus investigaciones son legendarias. Los científicos patrocinados por Napoleón descubrieron los tesoros de una civilización desaparecida. Posteriormente, la piedra Rosetta ayudaría a descifrar la antigua escritura egipcia, los jeroglíficos. Descripción de Egipto, la monumental obra que engloba todos los nuevos conocimientos adquiridos por los investigadores patrocinados por Napoleón. Estudian las pirámides y los animales y plantas del país. Toman medidas de la Esfinge, símbolo de todos los misterios, uno de los muchos logros de esta campaña científica. La expedición napoleónica proporcionó innumerables e inimaginables respuestas. Los investigadores llevan consigo a Francia imágenes que desatan la imaginación del público. Después surgiría una nueva disciplina científica, la egiptología. Y Napoleón se consideraba su promotor. Se veía como fiel seguidor de los pasos de Alejandro Magno. Pero en el aspecto militar, la campaña resulta un fracaso. Los buques de guerra ingleses hunden a la flota francesa en la costa de Alejandría. Pero como todos los grandes líderes militares, también consiguió transformar una derrota en victoria. Napoleón deja en Egipto a su ejército maltrecho. En Francia lo reclaman nuevos asuntos. Yo purifiqué la revolución. Me vi forzado a protegerla con mis brazos fuertes. Yo soy la patria. Posterior justificación de un golpe de Estado sin escrúpulos, con el que el general se autoasciende a hombre de Estado.
El golpe solo puede triunfar gracias al apoyo del ejército. Recién llegado de Egipto, Napoleón se sitúa en la cúspide de un triunvirato. El oficial de artillería Corso gobierna Francia igual que un César de la antigua Roma. Su plan de propaganda sigue adelante. Napoleón todavía no ha alcanzado su objetivo. ¿Trajo la libertad o la tiranía a la nación? Según dice la leyenda, como cónsul trabaja sin desmayo por el beneficio del país, con proyectos para una Francia moderna con la gloria de antaño. El cónsul Napoleón dirigía el país como una empresa moderna. Lo que más me maravilla es su capacidad para gobernar y para delegar. Así, en pocos años consiguió muchas reformas, sin fax, ni correo electrónico y tampoco ferrocarril. Puede decirse que fue el primer gerente de empresa al frente de una nación. En Malmaison, el palacio de los Bonaparte a las afueras de París, late ahora el pulso de Francia. Pero Napoleón no solo gobierna con gestos. La edición original del Código Civil. Un conjunto de leyes que refleja el proyecto del estadista Napoleón. Una ley igual para todos. Hasta la fecha, 150 millones de personas se han regido por este Código Civil jurídico. Era el jefe de Estado de la República, como dijo él mismo. Había consolidado el país y el ordenamiento jurídico. Y al mismo tiempo, lo destruyó todo, porque antepuso su poder personal a la libertad. En pocos años, el Corso de Malmaison cambia el aspecto de Francia. Se convierte en héroe de todos los europeos amantes de la libertad. Será más adelante cuando conozcan su otro rostro. El hombre que se proclama defensor de la revolución emerge en esos años como político poderoso que carece de escrúpulos. Marzo de 1804. La carta de un confidente revela detalles de una reunión nocturna. Napoleón da instrucciones de deshacerse de forma brutal de un oponente político, alguien que le estorbaba para sus planes. Napoleón quería ser emperador, necesitaba un golpe de efecto público, y ese golpe de efecto lo consiguió atacando a un miembro de la antigua familia real y acusándolo de conspiración contra la República y posteriormente ordenando su muerte. Eso demostró su poder ilimitado y también le proporcionó el apoyo de los republicanos, quienes acabaron por cortarle la cabeza al rey. Napoleón acusa al sobrino del último rey de encabezar una conspiración. No hay pruebas del delito, pero la sentencia contra el duque de Enghien ya está decidida de antemano. Un asesinato político. Y así queda libre el camino hacia el trono. Diciembre de 1804. 12 años antes, los franceses habían derrocado a su rey. Ahora aclaman a un emperador que afirma que salvará su revolución. ¿Culminación de una mentira histórica? Salió de la nada, un don nadie de las polvorientas calles de Córcega, y ahora era, gracias a su fuerza de voluntad, el hombre más poderoso de la tierra, gracias a su enorme confianza en sí mismo. Encontré la corona de Francia en el arroyo y le he devuelto el esplendor, dijo Napoleón. Se coronó a sí mismo. Después coronó a Josefina, una mera comparsa en una pomposa escenificación de grandeza, en la cual también el Papa desempeñó una mera función secundaria. Napoleón se asegura un triunfo para la posteridad, el nacimiento de su dinastía. Para el resto de Europa fue una afrenta inexcusable.
Fue una farsa. Queda patente entonces que se trata de un usurpador y el acto suscita el rechazo general. No se puede aceptar aquello, no tiene validez. Que de repente alguien que ha asesinado a los herederos legítimos se autocorone es algo del todo inaceptable. Me han tachado de destructor de los derechos del pueblo, a mí que tanto he hecho por ellos. Allí donde implanté mi código civil, sembré la semilla de la libertad. Quise dar la paz a Europa. Pero Europa nunca dejó de enfrentarse a mí. Napoleón I se encontraba muy a gusto viéndose como emperador y ejecutor de la revolución en toda Europa. ¿Leyenda o realidad? Los monarcas del continente plantan cara al nuevo emperador. A la cabeza está el ejército austríaco. Napoleón reúne a su gran ejército y se dirigen a marchas forzadas hacia el este. 650 kilómetros cubiertos de un tirón en 3 semanas. Estratégicamente, Napoleón va siempre por delante de su torpe oponente. En Ulm rodea al enemigo sin grandes dificultades. El grueso del ejército austríaco capitula ante un hombre en la cumbre de su genialidad. Su táctica de movimiento de las tropas era completamente nueva. La distribución de su ejército era completamente nueva. Sus efectivos se desplazaban en batalla a una velocidad que para nosotros resulta inconcebible. Y había creado un ejército dispuesto a obedecerle de forma incondicional. Restos del ejército invasor. Aquí se analizan y restauran los uniformes del gran ejército. Los expertos están sorprendidos de la gran calidad del equipo militar que se ha conservado hasta hoy en día. Napoleón había extendido por toda Europa una industria en toda regla que equipaba en exclusiva a su ejército. Así empezó Napoleón la conquista. Siempre tomando la iniciativa, escoge el lugar de la batalla que acabará cambiando Europa. Austerlitz. El zar de Rusia reúne 70.000 soldados. Napoleón se dispone a derrotarlo con astucia. Simula que deja desguarnecida la estratégica loma de Pratzen. Posteriormente dijo: el zar se condujo como si siguiese mis órdenes al pie de la letra. Las tropas de Napoleón surgen de repente de la niebla y atacan por todos los flancos. Para el antiguo orden de Europa es mucho más que una simple derrota. Es el comienzo de una nueva era. Napoleón asciende a la cumbre del poder. En la patria deja constancia de sus victorias grabadas en granito y mármol. El emperador se autodeificó como si fuese un César romano. Hasta la fecha, su monumento más famoso es el Arco del Triunfo de París. ¿Pudo haberse detenido después de Austerlitz, por ejemplo? Su oponente Wellington dijo una vez: los conquistadores son como balas de cañón. Si pierden velocidad, caen. Napoleón era de esa condición. Siempre tenía que seguir adelante. Era un hombre de acción. Napoleón somete al continente. Pasado escasamente un milenio, el Sacro Imperio Romano Germánico deja de existir. Una vez desaparecido, los vasallos alemanes pasan a defender el flanco oriental de Francia, pero la guerra continúa. El ejército de Napoleón conquista Prusia. Napoleón en Berlín. ¿Cuándo llegará la paz? ¿No se detendrá ante ninguna frontera?
Debemos pararnos a pensar si su caída no empezaría con los grandes triunfos. No conocía la mesura ni obraba de forma equilibrada. Estaba completamente deslumbrado por su poder absoluto. El emperador gobierna al más puro estilo de los antiguos reyes. Ordena decorar el palacio de Fontainebleau con gran derroche y esplendor. Desde aquí Napoleón gobierna Europa como si fuese un ejército, con incansable energía y mano dura. Maneja el continente como si fuese una colonia. Sienta a sus parientes en el trono de los países conquistados. Su código civil rige Europa, lo cual no impide las injusticias. Napoleón unificó el continente, aunque con el tiempo lo puso en su contra. Su régimen autoritario transforma a los amigos en enemigos. La agitación reina en su vasto imperio, al cual había prometido los beneficios de la revolución. Pero no cesa de mandar nuevos ejércitos a nuevos campos de batalla. En la contienda, el derramamiento de sangre es enorme, tanto para vencedores como para vencidos. 10.000 muertos año tras año. Napoleón, que se había autonombrado padre de sus soldados, contempla impotente cómo toda una generación muere en el campo de batalla. Es lo que dice la leyenda. En realidad, el que iba a traer la libertad y fraternidad se convierte en un cínico alejado de la realidad. Se burla de los heridos en combate. Una noche en París os repondrá. Mientras el continente está en llamas, el emperador se entrega gustoso a los placeres de su posición. Tiene innumerables aventuras amorosas. El Napoleón romántico también ha inspirado a Hollywood. Aquí vemos a Marlon Brando encarnando al conquistador de continentes y corazones. Y aquí a la hermosa Anita Ekberg, encarnación de un mito. Greta Garbo interpretó a la condesa polaca María Walewska, a quien los aristócratas de su país presionan para que conquiste el corazón de Napoleón y así salve a Polonia. You've made me woo you. All week. A week of hours that might have been filled with happiness for us both. You are the only woman whose favor I have ever begged for. I love you, Mary. La hermosa condesa no consiguió su propósito ni en la ficción cinematográfica ni en la historia real. Mi ministro de Exteriores me proporcionó a Madame Walewska. Ella no opuso resistencia. Mi verdadero amor fue el poder. Jamás he amado, no con el corazón, a lo sumo quizás a Josefina. Era la mujer más seductora y fascinante que he conocido, pero no la tuve en mucha estima porque mentía demasiado. El palacio de Malmaison se convierte en lugar de retiro para la humillada emperatriz Josefina. El coleccionista Pierre-Jean Chalençon ha descubierto un documento que arroja algo de luz sobre el carácter romántico de Napoleón. En este libro lleva el control de los gastos de la corte imperial, sobre todo los de la emperatriz. Le reprocha su prodigalidad. Josefina sospecha la verdadera razón. Se siente mayor y dejada de lado. Las cartas de Napoleón empiezan a ser escasas. Como siempre, él se dedica a la guerra y tiene aventuras amorosas. La esposa, que ahora ya no es la mujer que más desea del mundo, le estorba para sus planes. Ojalá muriese la emperatriz, se dice que dijo. Al parecer, Napoleón dijo, he perdido mi estrella.
Él deseaba un heredero. Sabía que al separarse de ella, su buena suerte se apagaría, pero deseaba un hijo. Ese fue el motivo del divorcio, pero no fue algo que le hiciese feliz. En los aposentos de Fontainebleau pronto se instala una nueva esposa. La boda con María Luisa de Habsburgo tiene como fin establecer una alianza con Austria. La noche de bodas satisface a Napoleón. Es joven, sana, buena e inocente. Aconsejo a todo el mundo que se case con una alemana. Respecto a su relación con las mujeres, lo que dijo de ellas, lo que escribió sobre ellas, la verdad es que me sorprende. No sintió amor por ellas, solo las utilizó. María Luisa le dio el deseado heredero. Aunque la imagen dada es engañosa, la felicidad familiar no disminuyó. Los últimos pasos hacia la monarquía absoluta apenas requirieron esfuerzo. Si los rusos no hubiesen incendiado Moscú, me habría adueñado de Rusia. 1812. Napoleón avanza contra Rusia. Sin resistencia, el gran ejército entra en Moscú. Pero entonces, la ciudad estalla en una enorme bola de fuego. Napoleón no había contado con semejante defensa. Los moscovitas habían incendiado su propia ciudad. Napoleón parece haber llegado al punto crucial de su carrera. Pero la campaña rusa no se decide en Moscú. Cuando el enorme ejército se pone en marcha, ya está perdido. En un cementerio militar de la lituana Vilna encontramos los restos del que hasta entonces era el mayor ejército del mundo. Los vestigios de su derrota. 600.000 soldados debían conquistar Rusia para su emperador Napoleón. Aquí permanecen en sacos los restos de los miles de muertos, víctimas de su fantasía absolutista. Casi una tercera parte de los soldados ni siquiera llegó a completar la marcha. Murieron de hambre o de sed o desertaron. Excavación aficionada en Vilna. Por casualidad, unos albañiles encontraron en el otoño de 2001 huesos humanos enterrados. Una fosa común de soldados franceses que marchaban a través de Lituania. Unos 3.000 cadáveres. Para el antropólogo Rimantas Jankauskas es el descubrimiento de su vida. Sus colaboradores están asombrados de la conservación de los esqueletos. Apretujados unos contra otros y al parecer intactos, resulta evidente que a los soldados los enterraron con prisa. Mudos restos de una mortandad de proporciones desmesuradas. Napoleón ordenó la retirada demasiado tarde. Atrapado en pleno invierno ruso, fue el suicidio de un gran ejército. Laboratorio de Patología de la Universidad de Vilna. Los investigadores leen en los huesos encontrados la historia de la derrota de los invasores franceses. Las muestras de los esqueletos presentan indicios de malnutrición y también de infecciones. En Vilna murieron 37.000 soldados en menos de 3 días. No murieron en combate, sino de hambre, de frío y de desesperación. Esos hombres libraron una batalla terrible con la muerte. El comandante que los condena a muerte solo tiene en mente su propio futuro. Napoleón, a quien la propaganda sigue mostrando rodeado de soldados alegres, anuncia desde el frente: la salud de su majestad nunca ha sido mejor.
Era su mayor defecto. Solo se preocupaba por sí mismo, nada más. Esa es la contrapartida de su genio. Tras el fracaso de la campaña y depuesto como monarca, Napoleón es condenado por primera vez al exilio. Lo destierran a la isla mediterránea de Elba, demasiado cerca de Francia, porque poco después regresa, aprovechando la debilidad de los nuevos gobernantes del país. Una vez más se gana el apoyo del ejército. Las unidades que tienen orden de detener su avance hacia París desertan. Hasta Grenoble fui un aventurero, escribiría después. Allí volví a convertirme en soberano. Un triunfo peligroso en opinión de la psicografóloga. Había perdido el norte y al final eso acabó costándole su propia existencia. Se endiosó y perdió el contacto con la realidad. El mito se había apoderado de él por completo. Este campo de batalla decide su destino. La cima del monte belga de Waterloo. Aquí se lo juega todo a una carta y libra su batalla decisiva. Inglaterra y Prusia le declaran la guerra inmediatamente después de su vuelta. Ahora el emperador está considerado como el enemigo número 1 de Europa. Como siempre, él toma la iniciativa. Pero esta vez Napoleón pasa por alto el mejor momento para el ataque. El lugar de la batalla en la actualidad. Aquí lo obligaron los ingleses a atacar de frente, colina arriba. De nuevo lleva al enemigo al borde de la derrota. Pero el azar lo decide todo. El ejército prusiano refuerza a las tropas inglesas en el último momento. Napoleón se vio perdido. Un error fatal. Napoleón se ve forzado a retirarse. Waterloo selló su caída en desgracia. Pero podría haber sido diferente. ¿Y si Napoleón hubiese triunfado en esta batalla? Después de Waterloo, habría habido otra batalla. Y Napoleón no la habría ganado. Pero no lo habrían derrotado los ingleses, sino los austríacos, prusianos y rusos. No se habría producido lo que a partir de 1815 y durante los siguientes 100 años se denominó como la paz británica, la Pax Britannica. Habría sido una paz dictada por Austria, Rusia y Prusia, y como consecuencia Europa habría tenido otra configuración. No consigo comprender la derrota en la batalla de Waterloo. Fue un capricho del destino que la perdiese. En sus memorias Napoleón alaba sin cesar sus victorias. Las derrotas lo atormentan hasta el final. De haber hallado la muerte en Moscú, tendría fama de ser un conquistador sin parangón. Napoleón Bonaparte muere el 5 de mayo de 1821. El emperador caído ofrece un aspecto lamentable en su lecho de muerte. En los últimos días, pocas veces estuvo consciente. Él, que lo había conquistado todo y lo había perdido todo, al final no era ni una sombra de su propia leyenda. ¿Pero murió en paz con Dios? Napoleón vaticinó su propia muerte con lúgubres presagios. Hagan la autopsia a mi cadáver. No pasen nada por alto. El horror de mis últimas horas no se lo deseo ni a mis peores enemigos.
Hasta hoy ha existido polémica sobre el motivo de la muerte de Napoleón. ¿Fue asesinado como predijo el moribundo delirante? Desde hace un cuarto de siglo, el experto en patología Thomas Hildmers de Ottawa investiga sobre la causa de la muerte de Napoleón. Sabe que hasta la fecha el informe oficial de la autopsia realizada en Santa Elena resulta polémico. Según ese informe, Napoleón murió de cáncer de estómago. Pero Hildmers conoce también la teoría que dice que lo envenenaron con arsénico. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Su guardián inglés? ¿Una criada? ¿O quizás su médico? El profesor Hildmers también conoce las incongruencias del informe de la autopsia. Los médicos dicen que, aun moribundo, Napoleón gozaba de buen apetito, algo poco habitual en el cáncer de estómago. El problema con los análisis realizados hasta ahora es que no fueron comparativos. Es necesario hacer una prueba fiable y definitiva sobre presencia de arsénico en el cabello de Napoleón. En algunas de las muestras se hallaron diferentes cantidades de arsénico, pese a que los cabellos habían sido cortados el mismo día. Necesitamos un análisis comparativo hecho con cabello de Napoleón de la época anterior al exilio. Un caso poco habitual para los investigadores de la Universidad Técnica de Múnich. Con ayuda del coleccionista de arte Pierre-Jean Chalençon, quieren resolver de una vez por todas el misterio en torno a la muerte de Napoleón. Gracias a la ayuda de Chalençon, ahora disponen de 2 muestras de cabello para la prueba. Los investigadores preparan un cabello tomado a Napoleón en el momento de su muerte y una segunda muestra tomada en el año 1814. Mediante esta prueba se podrá comprobar si hubo envenenamiento continuo y prolongado con arsénico. Estamos en el reactor del Instituto Hahn-Meitner. Aquí desvelan sus secretos los cabellos de Napoleón sometidos a radiación radiactiva. El resultado es claro. En el momento de la muerte, los valores indican una concentración inocua de arsénico, mucho menor que en el año 1814, cuando se sabe que Napoleón estaba sano. Aparte del hecho de que las investigaciones científicas no proporcionan respaldo a la teoría del asesinato, tampoco aportan detalle alguno sobre el motivo o el posible autor. El supuesto asesinato es el último gran mito sobre Napoleón. Napoleón Bonaparte. Su legado ha conservado su gran importancia hasta nuestros días. Las memorias de Santa Elena plasman el ascenso y caída de un genio intemporal. Pero tras la autoglorificación aparece la máscara de un conquistador ávido de poder. Fue un estadista visionario y defensor del progreso. Y lo sacrificó todo por su ambición sin límites. Lo admiro y lo detesto. Lo admiro por el sueño que tenía en mente, por su genialidad. Y lo detesto por el estado en que dejó a Francia y Europa. Odio a los conquistadores que lo sacrifican todo por su ambición, aunque sean genios. Y sobre todo si son genios de tanta envergadura como Napoleón. Un simple teniente que conquistó todo un continente. Estratega y cruel. Sin conmoverse dejó tras de sí millones de muertos. Solo le importó su propio destino. Pero ¿llegó a triunfar al final? Pese a sus éxitos, pese a sus guerras, pese a su derrota final, Napoleón sigue siendo el personaje más estudiado, el más admirado y sobre todo el más amado de la historia. Ese es, en definitiva, el gran triunfo de Napoleón. Después de su muerte,
A Napoleón lo trasladan a la Catedral de los Inválidos de París. El mausoleo se convierte en lugar de peregrinación. Se le rinden honores como a un santo y se le convierte en inmortal.